Bienvenidos a este estudio inductivo de las cartas de Pablo a los tesalonicenses. Acompañemos al pastor Víctor Manuel Buitrago mientras exploramos estas poderosas enseñanzas para aplicar la palabra a nuestra vida hoy. Bendito Padre Celestial, te doy gracias porque podemos iniciar este estudio en tu palabra. Te ruego y te suplico que tu Espíritu Santo nos guíe a cada paso que vamos a dar dentro de las páginas de estas epístolas, Señor. Bendícenos, guíanos y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén y amén. Vamos a iniciar hoy el estudio de las epístolas del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Espero que estas lecciones que vamos a tener sobre las dos cartas sea de bendición para usted y para mí, desde luego. Entonces vamos a iniciar leyendo el primer pasaje de la Escritura que aparece aquí, que es el 1:1. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Iniciamos así nuestro estudio y vamos a hacerlo por medio de nuestras ayudas visuales. El título de esta carta dice: Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. ¿Qué diferencia existe entre una carta y una epístola? Una carta es un medio de comunicación personal dirigida a una persona o a un grupo de personas. Su estilo, su tono y su formato son íntimos y familiares, semejantes a una conversación. En cambio, una epístola tiene forma de carta, pero su contenido es diferente porque es una composición literaria y destinada a un público más amplio. De la literatura de aquel entonces, me estoy refiriendo al tiempo paulino, circulaban, entre otras muchas, las epístolas de Séneca, de Epicuro y de otros. En realidad, el apóstol Pablo, juntamente con su equipo, escribió esta carta íntima, personal, que apuntaba a una necesidad concreta, pero con el tiempo, debido a su contenido teológico, fue considerada como una epístola, porque se consideró que su lectura sería útil no solo para los tesalonicenses, sino para todo el mundo y en todos los tiempos. ¿Quién era Silvano? Silvano es la transcripción semita y latina del griego Silas. Por el libro de los Hechos de los Apóstoles, sabemos que Silas fue un líder destacado y letrado, es decir, escritor de la iglesia de Jerusalén. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a Pablo, Bernabé, a Judas y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Esto dice Hechos de los Apóstoles 15:22. También sabemos que Silas era profeta, era un profeta. Según Hechos 15:32 dice que Judas y Silas, como ellos, también eran profetas.
Silas también fue miembro de la iglesia de Antioquía, ¿sí? Hechos 15:34. También reemplazó a Bernabé, según Hechos 15:40. Silas también pastoreó la iglesia de Berea y colaboró con Pablo hasta Corinto. Y por último, sabemos que también ayudó al apóstol Pedro a escribir su epístola. Dice primera de Pedro 1:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Ahora, ya conocemos un poquito de Pablo, creo que todos conocen algo. Ahora ya conocimos un poquito de Silas. Ahora vamos a tratar de ver algo relacionado a Tesalónica. ¿Qué sabemos nosotros de Tesalónica? Tesalónica fue fundada en el año 315 a.C. por Casander, quien le puso el nombre de su esposa, que se llamaba Tesalónica. Su esposa era la hermana de Alejandro el Grande, nada más ni nada menos que de Alejandro el Grande. Los romanos conquistaron toda Macedonia en el 168 a.C. Hicieron a Tesalónica la capital. Por eso fue una ciudad portuaria muy importante para ese tiempo. Como esta ciudad favoreció a Octavio en la batalla de Filipos en el 42 a.C., fue declarada ciudad libre con su propio gobierno y politarcas. En el siglo I, Tesalónica era una ciudad cosmopolita que tenía una gran colonia judía. Eso es bien importante para nuestro estudio. ¿Cómo nació la iglesia en esta ciudad y cuándo fue escrita esta carta? Pablo y Silvano, junto con Timoteo, salieron de Filipos y recorrieron por la vía Egnacia 150 kilómetros hasta llegar a Tesalónica. Esto ocurría más o menos por el año 50 de nuestra era y aún no habían pasado 20 años desde la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegaron, se dirigieron primeramente a la sinagoga de los judíos, donde por 3 días de reposo Pablo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. El resultado fue que algunos de ellos creyeron, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Los judíos que no creyeron se opusieron a Pablo y alborotaron a la ciudad, a tal punto que tuvieron que abandonar de inmediato la ciudad. De Tesalónica fueron a Berea, y de Berea Pablo fue solo a Atenas, donde más tarde se le unió Timoteo. El apóstol Pablo estuvo preocupado por los tesalonicenses todo el tiempo, así que desde Atenas envió a Timoteo a Tesalónica para tener noticias de ellos. Mientras tanto, Pablo se dirigió a Corinto y cuando se encontró de nuevo, se reencuentra con Timoteo, obtuvo más datos. Escribió esta carta más o menos en el año 51 después de Cristo. Esta es probablemente su primera epístola y es por eso casi siempre se inicia el estudio de las cartas paulinas con primera a los tesalonicenses, aunque casi por la misma fecha fue escrita la epístola a los Gálatas. ¿Por qué Pablo no se presenta aquí como un apóstol? En otras epístolas inició sus cartas con las frases más o menos, ¿no?
más o menos como esta. Pablo, llamado a ser apóstol. O también decía Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero aquí se colocó a la misma altura que Timoteo y Silas. Podríamos sugerir aquí algunas hipótesis. Mirémoslas. La primera, porque fue su primer carta y este detalle no le pareció necesario. Muy razonable, ¿verdad? Segundo, porque el trabajo fue hecho por los tres y la carta estaba a nombre de los tres. Así que no le pareció correcto incluir el título de apóstol. Tercero, porque estaba pasando por una crisis. Para entender por qué deberíamos remontarnos al principio de este segundo viaje misionero, el cual no comenzó bien. Acababa de separarse Bernabé. ¿Se acuerdan? Hubo un problema así un poquito, dice Hechos que un problema no menor. Después de una agria discusión y tomando a Silas, salió encomendado por la iglesia. En el trayecto el Espíritu Santo frustró sus planes para ir a Bitinia y también a Éfeso, y su ministerio parecía un desierto hasta llegar a Troas. Allí recibió la visión de un varón macedónico que lo movió hasta Filipos. Esta visión del varón macedónico se ha utilizado mucho en la parte de las misiones y es bien interesante estudiar esta parte desde la perspectiva misionera. De Filipos salió con heridas y caminó con dificultad esos 150 kilómetros. Ya en Tesalónica estuvo poco tiempo, lo mismo que en Berea. En Atenas no pudo hacer mucho y ahora en Corinto la situación pues no era de lo mejor, ¿verdad? Más adelante les escribiría diciendo: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto dice primera a los Corintios 2:3. Y en el contexto de ese temor y temblor, escribió a los tesalonicenses cuando uno estaba puleado, hasta la forma de escribir cambia, hasta la forma en que uno escribe se cambia. Bueno, los estados de ánimo, ustedes saben, hay personas que son, por ejemplo, novelistas, hay personas que son poetas, y de acuerdo al estado de ánimo pues se puede, más o menos por lo que hacen, por lo que escriben, se puede más o menos también detectar el estado de ánimo. En la primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3, leemos: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, venimos aquí otra vez a nuestra ayuda del PowerPoint. ¿Quiénes daban siempre gracias por esta iglesia? ¿Y qué nos enseña esto? Bueno, los que siempre estaban dando gracias por esta iglesia, pues eran los que escribieron la carta, ¿verdad? Eran Pablo, Silas y Timoteo. Y esto nos enseña dos cosas principalmente. En primer lugar, nos enseña el tremendo valor que tiene la acción de gracias a favor de la iglesia. Y en segundo lugar, nos muestra una vida de continua oración de este equipo de tres, que puede servirnos de ejemplo para hacer lo mismo por nuestra propia iglesia y por nuestro pastor y por nuestros grupos y por nuestros ministerios.
Yo no sé cómo funciona la iglesia donde usted acostumbra a asistir, pero dé gracias a Dios por esa iglesia, por ese equipo que trabaja en la iglesia, no importa cómo se llamen, departamentos, ministerios, o no sé, como sea que se llamen, ore y dé gracias por ellos. Las 3 palabras favoritas del apóstol Pablo en este párrafo son las siguientes. Quizás tenemos que remontarnos un poquito a lo que dice primero a los Corintios 13:13. El apóstol Pablo dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Solamente que aquí las amplía diciendo: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Algunos ven aquí la Trinidad de la gracia de Dios. ¿A qué están unidas estas 3 palabras? Vamos a tratar de ampliar aquí algunos aspectos de esto. Primero, la fe está unida a realización, porque dice la obra de vuestra fe. La fe no es algo que se siente o que está solo en el pensamiento, sino en la acción, porque la fe es creatividad, la fe es creativa, la fe hace obras. En segundo lugar, el amor va unido al trabajo duro. El apóstol emplea la palabra kopú, que significa trabajo pesado, molestia, penalidad. Porque como alguien dijo, el amor duele. El verdadero amor puede mover a una persona a quedarse para cuidar a un enfermo durante días y noches enteras, hasta sentirse agotada. ¿Por qué lo hace? La única respuesta es por amor. El amor a Dios nos moviliza a lugares donde nadie quiere ir y limpiar cosas que nadie desea tocar. Tercero, la esperanza va unida a la paciencia, la constancia y la perseverancia. El que tiene esperanza, la verdadera esperanza, continúa a pesar de las cosas negativas que le suceden, porque cree que las cosas pueden cambiar. Sí, todo puede cambiar. No importa si estamos atravesando momentos complicados o difíciles, sabemos que siempre habrá una puerta de salida. Eso lo hacemos por la fe, por el amor y por la esperanza. Voy a leer ahora lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículos 4 al 7. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. ¡Wow! Ejemplo. Han sido ejemplo. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros. Ejemplo. Nosotros leemos aquí: porque conocemos vuestra elección. ¿Qué evidencias vieron que confirmaba que fueron elegidos por Dios de una manera tan especial? Cuando vieron las evidencias, dijeron:
porque nos dimos cuenta, hermanos amados de Dios, que fueron elegidos. Pero ¿cómo supieron? ¿O cómo se dieron cuenta? A continuación voy a tratar de enumerar algunas de esas evidencias. En primer lugar, porque recibieron la palabra y el poder. Dice, recibieron la palabra y el poder. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. Llegó en poder. En segundo, porque intervino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mire, dice en el Espíritu Santo. Tercero, porque vieron mucha convicción. Eso se llama plerosofía. Es decir, una total seguridad acerca de la fe. Cuarto, porque recibieron el Evangelio con gozo del Espíritu Santo, a pesar de los problemas o de la persecución, recibiendo la prueba, recibiendo la palabra en medio de una gran tribulación, en medio de prueba, pero lo hicieron con gozo del Espíritu Santo. Quinto, porque se convirtieron en un modelo para otras iglesias, de tal manera que habéis sido ejemplo, dice Pablo, para todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Cuando estos tres hombres analizan todos estos hechos, dijeron: conocemos vuestra elección. Dios los escogió para que sean lo que fueron, y fueron un verdadero modelo para la iglesia de ese tiempo. Es una cosa bien interesante este aspecto de la carta a los tesalonicenses. Primera a Tesalonicenses capítulo 1 versículos 8 al 10 dice: porque partiendo de vosotros, escuche, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué tremenda esta posición de los tres hombres de Dios aquí, mostrando por qué creían en la elección de los hermanos allí en Tesalónica. ¿Qué se ha divulgado y qué se ha extendido por Macedonia y Acaya? Bueno, pues aquí está muy fácil esta respuesta, ¿verdad? Los tesalonicenses han divulgado o resonó la palabra del Señor, que es el Evangelio en toda Macedonia y Acaya. Pero no solo la palabra del Señor, sino su propia fe en Dios. Dice, también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. A veces la gente oye el Evangelio y nada más. En cambio, con los hermanos de Tesalónica, junto con el Evangelio, la gente comentaba acerca de la fe que tenían en Dios. Una cosa es predicar el Evangelio a secas y otra muy diferente es predicar el Evangelio con fe, de manera que se note que lo creemos y que lo estamos viviendo, como pasó aquí en Tesalónica. ¿Por qué se considera que los tesalonicenses predicaron el Evangelio completo? El Evangelio completo. Porque tanto Pablo como sus colaboradores llegaron a esa conclusión cuando escribieron: de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto es asombroso si tenemos en cuenta que los tesalonicenses no tuvieron años de instrucción, más aún, ni siquiera un mes. Pero sabían que debían predicar y sabían cómo hacerlo.
Estos hechos nos obligan a entrenar mejor y dar mayor espacio de acción a nuestros creyentes. Nos quedaríamos sorprendidos de todo lo que pueden lograr en tan poco tiempo. Una de las cosas que yo pienso que a veces estorba un poquito la predicación del Evangelio y entrar en lo que es la gran comisión es cuando nosotros los pastores dedicamos demasiado tiempo a lo que llamamos el discipulado. Yo cometí ese error muchas veces, donde ingresábamos a los recién convertidos al curso de discipulado. El curso de discipulado duraba 3-4 meses, hasta que se aprendían una cartilla o hasta que les impartíamos una cartilla. Note que los tesalonicenses ni tuvieron el tiempo, ni tampoco existía la manera de hacer discipulado. Aceptaron a Cristo, Cristo cambió sus vidas, transformó sus vidas, y ellos lo que hicieron fue salir a predicar su propia experiencia. Ojalá que hoy pasara lo mismo en nuestras iglesias. ¿Cuál fue el contenido de la predicación de los tesalonicenses? El contenido de su predicación constaba de 5 partes. Primero, su testimonio del primer contacto, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Segundo, su testimonio de conversión y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Tercero, su declaración de propósito para servir al Dios vivo y verdadero. Cuarto, su esperanza en la segunda venida de Cristo y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y quinto, su confianza en su protección final, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Yo quisiera aquí voy a tomar unos segundos para dar un testimonio. Cuando mi mami se convirtió, a ella la llevó una vecina, la llevó a la iglesia. Y el primer día que mi mami fue a la iglesia, ese mismo día aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero hubo algo curioso en la conversión de mi mami. Ella comenzó a decirle a todo el mundo lo que había pasado en su vida. Primera cosa que nosotros notamos como hijos, como familia de ella, es que ella llegó a la casa llorando, pero no lloraba de gozo. Pero lloraba era que le escurrían las lágrimas de gozo por lo que había pasado en su interior, en su vida. Y nos contó, nos dijo lo que había pasado. Y ella quería que nosotros fuéramos con ella a la iglesia. Pero ella comenzó a compartírselo a los vecinos, a los que vivían cerca de nuestra casa, a hablarles de lo que había pasado en su vida. Mire, en poquito tiempo, ella comenzó a irse al hospital a predicarle a los enfermos y oraba por los enfermos. Yo recuerdo que yo la acompañé varias veces, pero a nosotros nunca nos dieron un curso, ni siquiera el de catecúmenos que se llamaba en ese tiempo, pero ella solamente compartía lo que ella había vivido, lo que ella había experimentado, el gozo y la paz que ahora tenía, ahora quería que todo el mundo lo tuviera. Yo creo que eso fue lo que pasó en Tesalónica. Los tesalonicenses tuvieron una transformación tal que ellos querían que todo el mundo se vivieran lo que ellos estaban viviendo, que todo el mundo experimentara lo que ellos estaban experimentando. Ojalá que Dios todavía hoy actúe en nuestras vidas de esa manera. Vamos a tratar de memorizar un texto bíblico, el versículo 8, primera a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, que dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La conversión, la transformación por el poder del Espíritu Santo comienza a dar frutos inmediatamente.
Hemos terminado nuestra primera lección de la primera carta a los tesalonicenses. Espero que se mantenga aquí conmigo hasta que terminemos las dos cartas. Dios lo bendiga, lo espero en la lección número 2. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.